Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y estaré acompañándole la próxima hora con ese tema que usted vio en pantalla, la economía en Sonora, en México en general. ¿Estamos en crisis o existe la posibilidad de que, estar generando abundancia en nuestro estado y en nuestro país en materia económica? Tenemos especialistas y sobre todo conocedores del tema aquí de altura, obviamente, en nuestra entidad, y ya se los vamos a presentar a continuación aquí en Encuentro de Ideas. Recuerde que usted puede ser partícipe de la conversación a lo largo de toda esta emisión de Encuentro de Ideas utilizando el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, en la cuenta de un servidor @EdgarMolinaS. Estamos también a través de esta red social. Y obviamente con todos los comentarios, cualquier tipo de pregunta también que usted le tenga a alguno de los participantes en este espacio, se lo haremos saber obviamente a través de esta misma red social. Pues vamos a presentar a los panelistas de esta ocasión, de esta noche, aquí en Televisa Sonora, en el News Center de Televisa Sonora. Le agradecemos mucho que esté con nosotros aquí a mi izquierda a Germán Palafox Moyers, experto en materia económica y que se encuentra con nosotros aquí en Televisa Sonora. Don Germán Palafox, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por invitarnos. Ya teníamos algún tiempo que no nos veíamos. Desde que estábamos allá, como mencionaba, de Luis Encinas. Ya hace rato. Ya hace rato. Muchas gracias, don Germán, por estar aquí con nosotros. Se encuentra con nosotros también un conocido de todos nosotros cuando estábamos en las noticias calentitas. El contador público Ernesto Campbell Araujo, también experto en materia económica. Contador, qué gusto saludarlo. Igualmente, Edgar, gracias por la invitación. Al contrario, muy buenas noches. Gracias, contador. Y se encuentra con nosotros el doctor Joel Espejel, también analista. ¿Qué pasó? A ver, luego que ya vamos empezando. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y estaré acompañándoles durante la próxima hora con ese tema que usted vio en pantalla. Economía en Sonora, en México en general. ¿Cómo andamos? ¿Existe crisis o hay la posibilidad de abundancia, obviamente, aquí en nuestro país en este 2018 que apenas está comenzando? Estaremos con expertos en este tema aquí en el panel de Televisa Sonora a través de Encuentro de Ideas. Y como siempre, antes de presentarlos, les damos obviamente nuestra cuenta en Twitter, @EdgarMolinaS. Estamos también en tiempo real estando platicando con todos ustedes y también con el hashtag Encuentro de Ideas ahí a través de Twitter. Usted puede ser partícipe de la conversación que vamos a tener esta noche con este tema que nos incumbe, nos atañe a todos, obviamente, los pesos y centavos, obviamente cada uno de nosotros, de las familias sonorenses y sobre todo qué hace el gobierno con lo que es también los recursos que le llegan, se gasta de manera correcta, no se gasta de manera correcta, todo eso lo que envuelve la economía en nuestro país y en Sonora lo vamos a platicar esta noche. Y se encuentra con nosotros Germán Palafox Moyers, experto en materia económica aquí en nuestra entidad. Le agradezco mucho que esté, don Germán, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación, Edgar. Gracias a don Germán Palafox que se encuentra aquí con nosotros. Se encuentra también el contador público Ernesto Campbell Araujo, ya también conocido todos ustedes a través de la señal de Televisa Sonora. Contador, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias al contador público. Se encuentra con nosotros también el doctor Joel Espejel, analista y profesor en economía y que también obviamente ya ha estado participando en anteriores encuentros de ideas. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Un placer estar aquí con usted y un saludo a todo el auditorio. Gracias, doctor. Pues platicando este tema, y ustedes son los expertos en esta materia, la situación económica en nuestro país, no sé, empezamos con usted, Germán. ¿Cómo andamos precisamente aquí el panorama en Sonora? ¿Es complicado para este 2018? ¿Cómo lo perciben ustedes? Fíjate que en el 2017 el crecimiento de la economía sonorense fue el 3%. 3%. De acuerdo al diagnóstico de Citibanamex. Ajá. Y el objetivo de crecimiento de la economía era el 4.5%. Entonces, quedamos un poquito alejados del crecimiento como objetivo de búsqueda del gobierno. Y en la generación de empleos
se pronosticaban 30.100 empleos y quedamos en 23.800. Quedamos un poco cortos, se generaron empleos, el promedio de salarios que obtuvo esa población que obtuvo empleos oscila entre 2 y 3 salarios mínimos, ¿no? Es una cantidad relativamente baja y que apenas alcanzaría para la compra de la canasta básica de alimentación, básicamente, ¿no? Entonces, la tendencia para el 2018 para la economía sonorense es un crecimiento más o menos similar, 3.3, 3.5. Esperemos que se generen más empleos para nuestra economía, porque si tienes un buen empleo, si tienes productividad, si generas empleos con productividad, indudablemente que los salarios van a crecer igual que la productividad. Entonces el reto para Sonora, entonces diríamos para el 2018, es generación de empleos más ligados a los procesos de productividad y que la economía no tenga un crecimiento inercial. Pareciera que dependemos más de lo que sucede a nivel nacional y a nivel internacional, y pareciera que no hay una idea clara hacia dónde se tiene que dirigir el estado de Sonora. Con esos números, contador, ¿podemos mencionar que estamos inmersos en una crisis o no es para tanto llegar a esa palabra tan temida para muchos? Sí, lo que yo te comentaba, Edgar, de que yo soy pues de una generación de 1968 cuando empecé mi vida estudiantil y de trabajo y todo eso, y hemos sufrido tantas crisis como aquella de defender el peso como un perro, de vamos a administrar la abundancia, de la corrupción somos todos, de quitarle 3 ceros al peso, del Fobapro, hacer una serie de eventos cíclicos económicos que nos han pegado muy duro y que de alguna manera ya nos han situado en ser un poco más cautelosos y tranquilos. En ese sentido, te digo, yo vi muy crítico el 2017, y a pesar de que la inflación fue el 6.77, declarado a fin de año, sin embargo te puedo decir que hubo aumento de salario en el 2017 del 9% y para este año que empieza, declarado en diciembre, el 1 de diciembre, del 10%. Yo siempre he adoptado una tesis de que mientras la cuestión de la inflación no supere a los aumentos de salarios, eso ayuda de alguna manera a que la gente o el trabajador recupere su poder adquisitivo. Entonces, aunque tenemos 25 años en que se ha ido perdiendo ese poder adquisitivo, pero estos 2 últimos años fue superior el aumento de los salarios mínimos generales contra la inflación, ¿no? Y referente a la pregunta de este año, pues va a ser muy incierto en todas las variables macroeconómicas, factores externos, internos, pero va a ser muy variable. Lo que habría que hacer es irse con mucha cautela. En la cuestión de empleo, pues tenemos por ahí el caso concreto de Ford, que perdió 400 empleados. Sin embargo, leía yo algunas noticias de nuevas plantas que llegan a Sonora, que van a crear nuevos empleos. Pero sí es cierto, pues no se ha llegado a la meta. Pero, como decía también Germán, hay una inercia, pues, y se está cuidando mucho de que no caiga, sino tratar de llegar a la meta. Entonces, para mí fue más difícil el 17, aunque el 18, tío, va a ser muy incierto y hay que irse con mucho cuidado. Ahí en ese sentido mencionaba algo el contador Joel Espejel, en este sentido, la pérdida del poder adquisitivo, y veíamos unos gráficos que nos compartías en días pasados, en donde se menciona eso, precisamente, ya el dinero no alcanza, y el sueldo, el salario de un trabajador ya no alcanza para la canasta básica, por ejemplo. Efectivamente, si nos vamos a la cuestión del análisis de la inflación y lo vamos a relacionar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tiene 24 años en vigencia, vamos a comparar el índice inflacionario de estos 3 países que conforman este bloque comercial. Canadá, en los 24 años, tuvo una inflación del 59%, Estados Unidos del 69% y México del 610%. Dios santo. Quiere decir esto que las familias mexicanas, al momento de adquirir una canasta básica, pues en 24 años pasó a 610% más cara. Esto es una pérdida del poder adquisitivo bastante considerable. Aunado, si nos vamos a los últimos 4 años, de 2013 a 2017, se tiene una acumulación inflacionaria de 22%, que son los datos que da INEGI y que reafirma Banco de México, y tenemos también una depreciación cambiaria, que es el tipo de cambio peso mexicano con respecto al dólar, del 40.86%. Esto van relacionadas las 2 tasas a tener una pérdida del poder adquisitivo
o la capacidad de compra que tienen las familias mexicanas de aproximadamente el 78%. Esto lleva, claro está, a que pues te alcance menos para adquirir esa canasta básica. Si nos vamos a los últimos 4 años, sin considerar los incrementos en tasa de interés, que ha pasado de 2015 a 2017 del 3 al 7.25% por todos los efectos, tanto internos como externos, a que pues te alcance un 22% menos lo que es la adquisición de una canasta básica alimentaria de 2013 a 2017. Y esto implica hacer muchos sacrificios en el hogar. Nada más para señalar un poco lo que dice el contador. Sí. Se incrementó el 9%, pero el salario mínimo. El salario mínimo. Pero nosotros en general, el salario que creció de la mayoría de los trabajadores es entre 3 y 3.9. Entonces la inflación está por arriba, 6.77 sobre el promedio. Nosotros aplaudimos que el incremento del 9% para los salarios más desprotegidos, para los trabajadores más desprotegidos. Sin embargo, para los sectores en general, en el caso de las amas de casa que nos están viendo, de los trabajadores, sentimos mucho el impacto porque el diferencial entre el incremento del salario de 3.5 en promedio contra 6.7, pues es una barbaridad. Sí, claro. Y estamos hablando de inflación, nada más. Tenemos que hablar de canasta de bien. La canasta de bienes del INEGI creció 9.2, lo que está por arriba de 6.77. 6.77 significa que los precios en general se incrementaron en esa magnitud, pero con otro indicador que tiene que ver con la canasta básica, y la canasta básica más sencilla, te voy a decir que es del INEGI, esa sí creció el incremento de precios en 9.66. Por eso el golpe es sumamente fuerte. No sé si ahorita podemos decir un ejemplo. Nada más. Sí, claro. Por ejemplo, la gasolina se incrementó entre 2012 al 2017. La Magna se incrementó al 61%, la Premium con el 66% y el diésel con el 67%. Y se sube la gasolina. Y se sube la gasolina, tiene un efecto multiplicador en todos los productos. Cuando la reforma nos planteaba todo lo contrario, que el precio de la gasolina iba a tender a caer. Y resulta que 4 años después de la reforma, lo que se ha venido incrementando sustancialmente es la gasolina. 60% en 4 años de un incremento de las gasolinas en promedio es un golpe fuerte. Pero el golpe más fuerte se dio en el 2017, comparado con 2016. En promedio subieron 22%. En un año nos llevamos casi el 20% del impacto de 4 años. Entonces, un poco lo que se planteaba de la reforma, de que con la reforma y con la liberación de los hidráulicos y sobre todo de las gasolinas, el precio iba a caer, resulta que es todo lo contrario. El precio se está incrementando, pero además viene ya la liberación, ahí sí que Dios nos agarra confesados, porque el precio de la gasolina está relacionado directamente con el precio del barril del petróleo. Y el precio del barril del petróleo el año pasado estuvo en 42, 45, 50 y hoy está en 70 dólares el barril. Entonces, si sube el precio del barril, obviamente directamente está relacionado con el precio de la gasolina. Va a subir, claro. El 80% de las importaciones de gasolina son de Estados Unidos. La otra variable que está amarrada con el precio de la gasolina local es el dólar. Afortunadamente hoy el dólar bajó, pero así vamos a tener un ciclo donde sube y baja, pero la tendencia por la incertidumbre es que se incremente, que se vuelva más caro el dólar, y eso va a afectar directamente al precio de la gasolina. Entonces el mensaje del gobierno federal, que es muy insistente, de la reforma energética, de que traerá beneficios a nuestro país, queda únicamente en eso un discurso, en realidad no está funcionando, contador, doctor. Yo pienso que el detalle de las reformas estructurales, inclusive en el caso concreto de los energéticos del petróleo, se han tardado en implementarlas. De hecho, también la licitación de nuevos
cuestión de explotación de petróleo y todo eso, se ha tardado. Y también, por ejemplo, esto de la apertura a marcas extranjeras de gasolina y todo eso, obviamente por la incapacidad de México en refinerías para tener este combustible para los mexicanos, cuando menos. También ha sido muy lento todo el proceso. Vuelvo a lo mismo, voy a ser muy positivo en el sentido de decir, sí va a haber incrementos en las gasolinas, no pueden ser muy fuertes, sí van a variar. Como decía el maestro, está sujeto al precio del barril, del crudo a nivel mundial, y aparte está tasado en dólares. Pero hay un concepto aquí que vamos a entrar un poquito en la cuestión política. Al gobierno federal no le conviene en este momento político establecer ningún decreto o algo que implique más aumentos, cuando menos en los productos y servicios que ellos tengan, ¿sí? Porque entonces obviamente va en contra de tener más votos. Entonces yo pienso que ese factor de enlazar la economía con la política, la cuestión política puede detener un poco la cuestión de incrementos en productos y servicios del gobierno, ¿no? Doctor, ¿usted cómo la ve? Sí, es un tema bastante delicado, con la liberalización y flexibilización de los precios de algunos energéticos, que viene a ser la gasolina, diésel, turbocina y el gas LP, que es licuado de petróleo. Pues se ha incrementado el precio del petróleo a nivel internacional, como lo comentó el doctor Palafox hace un momento, ya está sobre los $70 por barril. Y además las heladas que tuvo Estados Unidos, que esto también provoca que primero se surta este tipo de gas LP y gasolinas en lo que es el territorio americano y posteriormente venderle a México. Si nos vamos al caso de México, ya está importando el 62% del gas butano o gas LP, está importando el 80% de la gasolina, el 70% de diésel, la turbocina, que es la que se utiliza para los aviones, en un 80%. Entonces esto viene a dar un incremento generalizado de todos los productos por la depreciación cambiaria del peso con respecto al dólar, porque la estamos importando, la gasolina, el diésel, el gas butano, etcétera, y eso impacta directamente en los procesos productivos, pero también en el traslado de las mercancías como proceso de distribución hacia los supermercados. También mucha de la generación de energía eléctrica actualmente se utiliza lo que es diésel y gasolinas y van directamente al incremento, pues, de las tarifas eléctricas. Se está transitando a lo que son por ciclo combinado, que se utiliza gas natural, que es más económico, a través de los gasoductos, esta pues novedad que se tiene actualmente en la construcción de los gasoductos, pero la relación ahorita de generación de energía eléctrica, el 75% es vía generación convencional con lo que es derivados del petróleo y el 25% con energías limpias. Todavía se tiene que transitar más para no depender tanto de ese petróleo o de esos derivados del petróleo que se están importando y aún más caros porque se está depreciando nuestra moneda. Nada más en el año 2017 la depreciación de la moneda pues es prácticamente de un 25%. Entonces esto va directamente a encarecer los procesos productivos, la distribución y obviamente la comercialización de los productos. Si nos vamos a otro tipo de inflación, no únicamente la inflación subyacente, que es la inflación normal anualizada, que cerró en 6.77, nos vamos a la inflación no subyacente, que ahí incluye los energéticos, la anualizada cerró en 12.67%. Entonces ahí viene un golpe más a las familias mexicanas, porque ahí no se contemplan los energéticos, como el incremento del gas butano, de las gasolinas, del diésel, de tarifas de transporte público, etcétera, que son fundamentales para toda familia. Entonces, esa es otra cuestión y se están incrementando los permisos por parte de la Secretaría de Energía de la CENER a muchas empresas que ya pueden importar, ¿sí? Porque ya lo permite el mercado por la liberalización, lo que son gasolinas, diésel, turbocina, gas licuado y gas shell o gas natural. Pues es parte de lo que se está viendo con el tema de la reforma energética. Vamos a hacer una... Sí, perdón, nada más para finalizar. El gobierno tiene... Así va a quedar en contradicciones, porque está liberando la gasolina, y lo cual significa que va a ser determinado por la oferta y demanda a nivel internacional. Pero por un lado incrementa los impuestos especiales casi en el 6%, y la pregunta que va a hacer, el 2017 diseñó una política fiscal de apoyo de subsidio, apoyaba con 2 pesos por litro. Entonces la pregunta es, políticamente, si el gobierno va a mantener ese 2 pesos por litro, pero trae contradicciones porque la tendencia mundial es que sea
la oferta y demanda. Entonces, bueno, si va a apoyar a la población, pues que apoye con 4 pesos o 5 pesos, o que suba el apoyo y que le baje el impuesto especial. Bueno, si vamos a actuar en términos políticos, pues yo pediría al gobierno que aplique un poquito más, el doble, en apoyos fiscales o en subsidios, porque no utilizan el concepto de subsidios, y que reduzcan un poco el impuesto. El impuesto es muy alto comparado con otros países, especialmente con Estados Unidos. Exactamente. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a hablar precisamente, a seguir con este tema. Obviamente ahí en casa me imagino que están ya de acuerdo con Germán Palafox, están de acuerdo a lo mejor con Joel Espejel, con el contador público, porque vamos a tocar el tema de las decisiones que ha tomado el gobierno federal. ¿Son las correctas? Sobre todo, ¿qué decisiones tiene que tomar este 2018? Año político, como mencionan, año electoral, hay elecciones el próximo julio. Todo eso, obviamente, tiene que ver con la economía de nuestro país, la incertidumbre que siempre arroja, obviamente, una elección en nuestro México. Recuerde que estamos a través de redes sociales, @EdgarMolinaS, el hashtag Encuentro Ideas, a través de Twitter. Vamos a pausa, regresamos con más Encuentro Ideas. Estamos en Encuentro Ideas en esta emisión de jueves. Recuerde que además de vernos por la tele, nos puede seguir a través de televisasonora.tv en cualquier parte de la República Mexicana y allende las fronteras. Y también en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos también en cualquier momento, on demand. Lo tiene usted ahí a través de esta plataforma. Únicamente busque Encuentro Ideas. El programa completo se sube después, obviamente unos días después de esta emisión en vivo de este jueves. Estamos platicando con especialistas en materia económica que nos depara este 2018. Ya más o menos vimos lo que han sido las decisiones del gobierno de 2017, el tema de la reforma energética, qué tanto ha impactado, que vaya que nos ha impactado en materia de la gasolina aquí en nuestro país. Y me gustaría preguntar, igual a los tres, así en general, las decisiones que ha tomado el gobierno federal o qué tipo de decisiones tiene que tomar en este 2018 pues para tratar de aminorar este asunto. La inflación, la más alta de los últimos años, en los últimos 11 años, según de acuerdo al último estudio lanzado hace poco a los medios de comunicación. La situación de las gasolinas, ¿qué tiene que hacer el gobierno, contador? Sí, yo te diría que, por ejemplo, la pérdida de poder adquisitivo del mexicano pierde poder adquisitivo porque la inflación es muy alta. Sí. Por ejemplo, en 1987, para comprar una canasta básica, se requerían 4 horas de trabajo. Con 4 horas, lo que ganaba ese trabajador era suficiente para comprar una canasta básica de 40 artículos. ¿Y ahora? De alimentos. Hoy se requieren 24 horas. 24 horas 24 por 4 que eran antes. Por 4, entonces, bien va a entender los habitantes del país de que la situación está muy complicada porque el poder adquisitivo se ha venido a la baja. La pérdida comparada entre el 87 y el 2017, 30 años, ha caído el 80%. Entonces, yo diría que el gobierno federal debe diseñar una política en apoyo a la comunidad, a la sociedad, porque es muy fuerte la caída del poder adquisitivo. Si nos comparamos con países de Centroamérica, no hemos caído tan fuerte. Y te voy a hablar de Venezuela, te voy a hablar de Nicaragua, te voy a hablar de El Salvador, que esos países que uno los ve de un lado, la caída del poder adquisitivo de los hogares es impresionante. Nada más en este periodo 2017, con la inflación de esa magnitud de 6.77, fueron afectadas 9 millones de familias. De las 32 millones, 9 fueron afectadas en su canasta básica, lo cual significa, pues hay una pérdida completamente en términos de alimentación y son los sectores mucho más desprotegidos, son los sectores más aislados de este proceso de la economía moderna, ¿no? ¿Se puede hacer algo, doctor, por parte del gobierno del estado, los gobiernos municipales, o sea, desde lo local, vaya, porque dependemos mucho obviamente de las decisiones federales, pero ¿hay algo que puedan hacer los estados y los municipios para contrarrestar estas situaciones? Lo pueden hacer, hay estrategias
muy puntuales que puedan implementar lo que son las entidades federativas y los municipios, pero la mayoría de estas políticas, como un plan de contingencia nacional, es por cuestiones del ámbito federal. Ajá. ¿Y qué puede hacer en este 2018 para contrarrestar? En el caso del estado de Sonora, es ver qué tanto se está aportando por parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, lo que es el IEPS, y ver qué distribución, se tendría que hacer una reingeniería fiscal, solicitarle al secretario de Hacienda y que convoquen o que presionen los gobernadores de los estados y también los municipios para realizar ese plan de contingencia nacional, en el cual ver de los ingresos que se tuvieron, que fueron cerca de 300,000 millones de pesos nada más por concepto de IEPS, ante la liberalización del precio de la gasolina y de todos los derivados del petróleo, gas natural, gas butano, etcétera, y ver esa cantidad, cómo se puede utilizar para ayudar a las familias mexicanas. Porque sí es importante, es una inflación histórica, como bien lo comentaste, es 6.77 la anualizada, que es la subyacente, pero además está la no subyacente, que esa se va a 12.62. Ahí incluye gasolina, el gas butano, que es fundamental para cocinar los alimentos en casa. Las tarifas del transporte, que la mayoría de las familias lo utilizan para trasladarse a sus trabajos, a las escuelas. Y luego tenemos las tarifas de agua, que también se vieron incrementadas. Entonces, esto es de que los gobiernos estatales y municipales convoquen al secretario de Hacienda para ver qué se puede hacer con ese fondo de esos 300,000. Obviamente hay una miscelánea fiscal y hay tiempos legislativos que se siguieron para hacerlo y determinar cuál va a ser la política de egresos para el año 2018, pero ante contingencias de esta naturaleza y en un proceso electoral, pues hay que aprovecharlo para que este plan de contingencia nacional favorezca a las familias mexicanas y no favorezca a unos cuantos, porque también en la distribución del ingreso y de la riqueza de este país también se queda en unos cuantos. Y también hay que ver, porque los índices de pobreza, lo vamos a ver en el próximo indicador de número de pobres extremos, sobre todo, que va a publicar Coneval para 2018, bueno, lo publica el 19, pero con datos del 18, pues vamos a ver que se va a incrementar aún más el porcentaje de pobres extremos, que no les va a alcanzar ni siquiera para la canasta básica. Y eso es fundamental, que los estados, los municipios presionen para que se haga algo con recortes, esto es muy importante también decirlo, recortes que debe tener el gobierno y lo apretarse el cinturón en las distintas dependencias e instituciones gubernamentales para poder ver cómo apoyar en este caso a las familias, porque si no va a haber mayor número de pobres registrados en este país. Y se ha mencionado mucho el tema electoral y mencionaba que la economía siempre está implicada obviamente con la cuestión de la política en nuestro país y la incertidumbre siempre de que existe un proceso electoral. Obviamente siempre la Bolsa Mexicana de Valores está muy al pendiente obviamente de lo que se está desarrollando, el desarrollo de las mismas elecciones. Contador, este tema obviamente también pone muy inquietos a los inversionistas hacia nuestro país, ¿no? ¿Quién va a ser el próximo encargado del Poder Ejecutivo en México? Así es, de hecho, precisamente del partido oficial se hablaba de que era gente con experiencia en las áreas financieras. Me voy a ver muy oficialista, ¿no? Pero a lo que de plan de gobierno coincido con Joel de que tiene que ajustarse el cinturón. Y a nivel regional, yo creo que estar al 3.4, arriba del 2.1, que es a nivel nacional en crecimiento, es una buena señal para que no sea tan impactante para los sonorenses. Y según las expectativas que hay, se piensa seguir creciendo igual. O sea, creo que el dinamismo económico del Estado, aunque decía también Germán que lleva cierta inercia, pues va bien para que no nos pegue tan duro los problemas de falta de empleo, falta de crecimiento, y eso mitiga un poquito la cuestión de la inflación. Sin embargo, el gobierno del Estado también tiene que ajustarse el cinturón, ¿no? Sí, claro. Y los municipios, pues, poco pueden hacer por eso, ¿no? Pero a la pregunta de los inversionistas, obviamente, y hay en Estados Unidos también algo que nos va a pegar aparte del TLC, que es la cuestión de la reforma fiscal, que eso genera que los inversionistas se puedan llevar a Estados Unidos sus inversiones, precisamente porque el impuesto bajó considerablemente de un 35 a un 21 o 25%, y pues tendrá que ver México cómo logra tener inversionistas, cómo invierta en México más gente, porque sí es duro ahorita la competencia que tenemos con Estados Unidos en ese sentido de que está peleando Donald Trump porque las inversiones se van a Estados Unidos y nosotros tenemos que buscar la manera
retenerlas en nuestro país, ¿no? Exacto. No creo que más inversión, pero buscar la manera de que sea menos la fuga de capitales que haya se mantenga. en México, así es. Que se mantengan en Estados Unidos. Sí, yo diría al gobierno que ya no funcionan las políticas paternalistas. Las políticas de dar canastas de alimentos, de hacer una serie de actividades que lo único que está haciendo es multiplicando la pobreza. La política paternalista, de hecho, acaban de reprobar varios de los programas a nivel federal de combate a la pobreza, precisamente porque no le dan la línea que debe de ser y debe centrarse en la ciencia, tecnología, aumentar la productividad, pero vía un programa de ciencia, tecnología, aunque parece muy alejado, bien las gentes humildes pueden hacer los paneles solares, pueden comenzar a trabajar con instrumentos derivados de la ciencia y la tecnología que permiten incorporarse a los mercados y obtener buenas ganancias. O sea, debe diseñarse una nueva estrategia cuyo eje central sea ciencia, tecnología, esa parte que teníamos aquí en Hermosillo antes, donde los jóvenes se iban a artes y oficios. Creo que hemos desaprovechado esa parte y esa experiencia que tenía Sonora y muchas entidades. Artes y oficios ahorita debe ser fundamental, un diseño que desde la perspectiva local comience a construirse para atraer a los jóvenes que ahorita nada más que ese proyecto tenemos que hablar de un proyecto a largo plazo, ¿no? Y considerando nada más el 2018, cómo se deben comportar los gobiernos federales, estatales, municipales. Al menos en el federal yo considero que ya no van a hacer nada, ¿no? Ya hay un presupuesto aprobado del año pasado, difícilmente se puede modificar. Sí, ajustarse el cinturón, pero tener nuevas iniciativas de generar más empleo, de buscar nuevas opciones de educación, de cultura, de apoyar el campo. Entonces, yo pienso que es un año ya de despedida prácticamente. No, iniciémoslos ahora. Los frutos van a ser en el futuro, pues, o sea, porque si no damos un giro y mantenemos esta política paternalista, lo único que vamos a estar generando son mucho más violencia. O sea, a los jóvenes, si no les brindas oportunidad, si no les brindas espacios, si no les brindas cultura, si no les brindas alternativas y oportunidades, la única alternativa que van a tener es irse a actos de violencia. Y entonces yo creo que el gobierno, quien llegue, debe diseñar una política muy enfocada a los jóvenes. Sí, de hecho hay un dicho muy viejo ya aquí, que no les des el pescado, sino enséñales a pescar, ¿no? En este sentido, creo que cabe muy bien el comentario que hace, don Germán. Doctor, ¿cómo ve este tema? Sí, también es fundamental que los estados armonicen sus leyes. Si estamos hablando en materia económica, se acaba de aprobar el año pasado la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico, que sustituye la Ley de Fomento Económico, que estaba desde los años 80, a principios de los 80. Y esta nueva ley trae nuevas figuras. ProSonora, que sustituye a Copresón, y aparecen los comités regionales de competitividad. Va a haber 7, ya está autorizada la ley. Y además aparece lo que es un centro de innovación para emprendedores, que va a estar ligado a lo que es el parque de aplicación tecnológica o el parque de innovación y de alta tecnología, el llamado PIAT, el cual pues va a tener esa función. Se autorizaron 130 millones de pesos para la primera fase de este parque, que va a estar ligado a estos centros que van a ser municipales. Emprendedores, pues ahí están los jóvenes. El papel fundamental que debe tener el Estado a través de lo que es este parque tecnológico, y el papel también de las universidades de involucrarse para que los jóvenes con talento que tengan que emprender en algún proyecto, pues lo canalicen. Eso es fundamental, pero hay que instrumentar esta nueva ley de competitividad y desarrollo económico recién aprobada en octubre del año pasado, y otras leyes que se requieren para captar inversión extranjera directa, pero que tengan anclaje con las micro, pequeñas y medianas empresas sonorenses, para poderle vender y no únicamente adquirir los productos del exterior, sino que esos jóvenes que son emprendedores puedan tener prototipos, patentes, y que le puedan vender a estas grandes industrias que vienen. Van a llegar algunas, lo anunció el secretario de Economía, Vidal Ahumada, que va a llegar inversión alrededor de $1,200 millones para este año 2018. Entonces hay que aprovechar e instrumentar esta nueva ley junto con la de mejora regulatoria, pero además con una nueva ley de planeación que ya requiere este Estado, está desde los años 80, que internacionalice más el proceso,
que participe en los sectores y las regiones del estado de Sonora, y no únicamente se queda aquí, sino también visualizar a los estados vecinos o a otros estados para lograr una conectividad con el mercado interno, que muchas veces siempre volteamos hacia Estados Unidos y hacia Canadá y dejamos de lado a los vecinos que tenemos más cerca, que en este caso es Baja California, Chihuahua y Sinaloa, ¿no? Exactamente. Y yo le quería preguntar a los tres, ustedes que están más metidos en la tema de empleos, de economía en general, vaya, ¿no? El asunto de los empleos, mencionaba Germán Palafox que, bueno, terminamos bajos en cuanto a la cuestión de la meta que se tenía aquí en el estado de Sonora. Sí, se habla de una cantidad importante de empleos, 23,000, mencionó Germán, 23,000 aquí para el estado de Sonora. Pero son de calidad, o sea, es decir, sí es realmente lo que ocupa el estado de Sonora, lo que es la calidad de los mismos empleos, o de qué estamos hablando cuando se habla de empleos. Pues mira, hay dos tipos de empleo. Sí. Los que son formales y los informales. Y los que son formales y los que son, ahorita te digo el concepto. Los que son, bueno, vamos a llamarlo informales, okay, pues, ¿no? La parte formal no ha crecido lo suficiente. Normalmente cuando aparecen 100 empleos en Sonora, muchos de ellos son formales y otros son temporales. Okay. Entonces, en la parte temporal es donde se está yendo más el trabajo, aunque sean formales. Y siempre el temporal está ligado a dos sectores, al sector de la construcción y al sector agrícola. Entonces, esos dos sectores son los que van comandando el incremento en el empleo, y como son de baja calidad, de baja productividad, por lo tanto son salarios bajos. Bajos, claro. Entonces, yo recuerdo que más o menos de los 23,000, habrá unos 12,000 que son temporales y el resto son formales, ¿no? Entonces, debemos de cambiar la ecuación para dirigirnos a generar más trabajos de tipo formales, pero que vayan ligado al incremento en la productividad. ¿Qué es lo que tenemos que diseñar? Pues políticas específicas para el mejoramiento de la competitividad y la productividad desde lo local, para que se incrementen los salarios. Sí, porque siempre he escuchado a los políticos mencionar, sobre todo en campaña, ¿no? Mencionan, vamos a generar más y mejores empleos y de calidad. Siempre mencionan esos conceptos, pero la pregunta era si lo cumplieron o lo han cumplido hasta el momento aquí en el estado de Sonora. Pues yo creo que se acercan en cuanto a cantidad. Y estoy absolutamente de acuerdo con Germán, pues, de que la parte agrícola yo creo que absorbe mucho empleo temporal, desde que eso no te da seguridad de nada, ¿no? Nomás para llenar la estadística de llegar al objetivo que te trazaste. A un número. En la parte industrial, que de hecho aquí se ha promovido mucho la cuestión aeroespacial y todo el tipo de industrias que se están generando, esa poco a poco se ha ido incrementando, pero no en el volumen que se quisiera, ¿no? Pero sí tendría que pensarse en una sustitución, aunque te digo, pues siempre vamos a ser un estado agrícola, ¿no? Y ganadero, entonces nos falta algo para el paso a la parte industrial, incluyendo los empleos en ese ramo, ¿no? ¿Seguimos dependiendo mucho del sector primario, doctor? Pues ese es bajo el porcentaje, ¿no? Estamos hablando de un 6%, en cuanto al Producto Interno Bruto, pero sí concentra bastante personal este sector, ¿no? Como lo comentó el contador Campbell, sí se concentra gran número, ¿no? Si nos vamos a las estadísticas, sí se cerró el año 2017 con 23,680 empleos, cercano a 50,000 en los 2 años que va la administración actual en el estado. Y hay que ver otro indicador que es la pobreza laboral, que está muy relacionado con este aspecto. La pobreza laboral actualmente es del 30%, quiere decir que de los 23,680 que se crearon, el 30% pues no le alcanza para la canasta básica. Esto quiere decir que eres un pobre trabajador. Trabajas, pero no te alcanza para adquirir una canasta básica alimentaria, que eso es grave. Entonces aquí se tiene que trabajar en ese aspecto de reducir la pobreza laboral por parte del gobierno del estado, pero debe de tenerse una propuesta también desde los sindicatos, desde los empresarios, y obviamente que el gestor principal sea el gobierno del estado, pero también el poder legislativo, el Congreso del estado, debe trabajar por una iniciativa para ver cómo se le va a entrar para reducir esa pobreza laboral y que le entren todos, porque
No es posible que estés trabajando y que no te alcance para una canasta básica alimentaria, que ni siquiera te alcance para comer. Y sobre todo eso que mencionaban de 24 horas, y antes eran 4, es decir, trabajas más y recibes menos. Voy a poner el ejemplo de la industria aeroespacial en Sonora. Sí. En México habrá 40 industrias aeroespaciales. La que está por abajo de toda la cadena de valor, es decir, la que paga menos, es la de Sonora. Y la de Querétaro, que es la que paga más. Ahí se reunieron los grandes inversionistas, pero hicieron 2 grandes espacios. Un espacio para la gente de física y de matemáticas del UNAM y un espacio de física y matemáticas del Politécnico. Okay. Entonces, esas 2 grandes líneas académicas de grandes físicos y matemáticos, que los hay aquí también en Sonora, comenzaron a generar valor agregado a la industria aeroespacial. Entonces, ese valor agregado comienza a contratar más trabajadores altamente especializados e inmediatamente sube el incremento de ese trabajador. Entonces, a eso me refería ahorita, que lo que tenemos que diseñar son políticas muy focalizadas y que vaya dirigido, siempre acompañado. Hay una teoría que se llama la triple hélice, donde entran los inversionistas, entra el gobierno y entran las universidades. Aquí yo creo que hace falta, tenemos muchos doctorados en la universidad, que creo que sería muy atractivo que esa triple hélice comenzáramos a trabajar en conjunto. Claro, ¿no? Hay muchísimos valores ahí en Unison. Sí, yo creo que llegaríamos a competir si hacemos eso con Querétaro, ¿no? Sí, entonces, claro. Querétaro ahorita es así como la referencia. ¿Por qué? Porque utilizaron la triple hélice y nosotros nos estamos quedando aquí con una hélice o con 2 hélices, y eso no te genera mayor productividad y por lo tanto mayores salarios. Exactamente. Vamos a ir a una pausa comercial, si me lo permiten, nuestros invitados que tenemos de lujo en esta edición de Encuentro Ideas, hablando de la economía en nuestro estado, y vimos precisamente algunos conceptos que están manejando, lo que hace falta a Sonora todavía para, obviamente, mejorar la calidad de vida de todos nosotros, de todos los sonorenses. Ahí están algunos conceptos que se están manejando. Recuerden que usted puede ser partícipe de esta conversación que estamos teniendo esta noche de jueves a través del hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, a través de esta red social. Vámonos a pausa, regresamos. Seguimos aquí en Encuentro de Ideas, aquí en esta emisión de jueves. Recuerde que además de seguirnos a través de toda la multiplataforma, también nos puede seguir a través de internet por las redes sociales, en Twitter, @EdgarMolinaS, y puede ser partícipe de la conversación a lo largo de esta emisión de Encuentro de Ideas, utilizando el hashtag Encuentro de Ideas ahí a través de esta red social. La economía en Sonora, en México en general. Y ahorita en este bloque, ya en el bloque final de esta emisión de jueves, vamos a enfocarnos un poquito, si les parece, a los invitados especiales, sobre todo a los expertos en la materia, el tema del Tratado de Libre Comercio. Ya Canadá mencionó recientemente que ellos ya contemplan a Estados Unidos fuera del Tratado de Libre Comercio, ya están viendo obviamente el adiós de este tratado que empezó en la década de los 90. Primeramente, ¿qué tan benéfico? Porque algunos políticos mencionan que no ha sido tan benéfico como muchos lo mencionan. ¿Qué tan benéfico ha sido el Tratado de Libre Comercio para nuestro país? Y sobre todo, ¿qué podría pasar si Donald Trump se sale con la suya y sale Estados Unidos de este tratado, doctor? La modernización o renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, que ya cumplió 24 años este 1 de enero, pues se encuentra va a la 6ª fase o ronda de negociación, y a la par se está dando otra ronda de negociación con un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero se opaca, se eclipsa por la cercanía que se tiene con Estados Unidos y con Canadá, y además por estar prácticamente demandando el 83-84% de las exportaciones que tiene nuestro país hacia Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, en esta negociación hay algunos capítulos muy delicados, el capítulo 4, el capítulo 7 y el capítulo 11, y ahorita vamos a hablar de eso. El capítulo 4 es el referente a la cuestión de el sector automotriz y aquellas industrias que se derivan del sector automotriz. Las reglas de origen o los contenidos regionales. Es pasar
del 65% que actualmente está, bueno, es el 62.5% de los contenidos regionales se debe construir el automóvil de los 3 países miembros. Y el resto, el 37.5%, debe de ser del resto de países. Y por lo general viene de China, de Corea y de Japón. ¿Ok? Pues están solicitando que se incremente hasta el 80%. Entonces ahí está la negociación atorada en ese aspecto del capítulo 4. Nos vamos al capítulo 7, el referente a la agricultura. Hay temas muy delicados, el campo está muy devastado en México y en algunas entidades que se han caracterizado en los últimos 20 años por tratar de impulsar con políticas muy paternalistas lo que es el campo, pero no se ha logrado porque sale más barato importarlo que producirlo en nuestro país, es una realidad. Y luego está el capítulo referente a las inversiones, que es el capítulo 11, que ese es un capítulo delicado, y está el sector energético y de telecomunicaciones de por medio. También está atorado ahí. Y el capítulo 19, que es el de las controversias, que ese capítulo es también quién va a resolver las resoluciones, las cuotas, los cupos en materia de comercio exterior y aduanas entre los 3 países. Se va a encargar Estados Unidos. Actualmente hay un panel que lo manipula, voy a decir manipula, porque es una realidad, Estados Unidos, y la cuestión de decirle a cada uno de los países, como es el caso de Canadá, que lo vea el Parlamento canadiense, que lo vea la Cámara de Representantes en Estados Unidos o que la vea el Poder Legislativo en México. ¿Quién va a resolver en materia de comercio exterior y aduanas? En México se ha desatado una ola de reformas en materia legal muy importante que todavía no han permeado del todo y además vendría una bola de fuego más de resolver el problema de las controversias en materia de comercio internacional. Todavía no permea lo que son los juicios orales, el nuevo sistema penal acusatorio, el sistema nacional y estatales y municipales anticorrupción. Entonces todavía está por digerir esas reformas que la ciudadanía pues está tratando de entenderlas. Vendría una bola de fuego más, entonces está la discusión de ese capítulo 19 actualmente en esta ronda de negociación. Se va a negociar el tratado, si se negocia, ¿vamos a salir ganadores o no vamos a salir ganadores? ¿En dónde vamos a perder? ¿En dónde vamos a ganar? ¿O realmente se va a salir a Estados Unidos del tratado? Esa es la incertidumbre. Y otro aspecto que está utilizando políticamente Estados Unidos y Donald Trump, ¿cuál va a ser el momento políticamente correcto para abandonar el tratado, antes o después de las elecciones de México? Porque Estados Unidos también tiene intermedias en noviembre, pero lo puede hacer antes del 1 de julio o después del 1 de julio. Entonces ahí es un mecanismo de negociación para Estados Unidos y para Donald Trump, de decir, puedo salir triunfante en un tratado o decir, me salgo, pero me salgo antes del día 1 y eso va a tener un impacto en las elecciones federales de nuestro país para ver quién va a gobernar México en los próximos 6 años. Donald Trump argumenta, Germán Palafox, en ese sentido que Estados Unidos sale perdiendo en este Tratado de Libre Comercio y que los ganones son los mexicanos e incluso también los canadienses. Mira, ahorita en 2017 había 4 escenarios del Telecán. Que permaneciera, la probabilidad de que permaneciera es 0. El otro escenario es que se ha mejorado. Pasó la probabilidad del 50% al 20%. El tercer escenario es renegociado, con renegociaciones que pueden afectar muy fuerte a la economía mexicana, tan fuerte que valdría más salirse del Telecán, por lo que se acaba de señalar. Y el cuarto escenario es que se salga o Estados Unidos o México. La posibilidad del renegociado, la probabilidad de que suceda pasó del 50 al 30%. Y el de la salida, que era en enero del 2017, 0, ahorita está en el 50%. Entonces, la moneda está en el aire. Está en el aire. A finales de diciembre ya todos decíamos que el Telecán ya había fallecido, ya estaba en el quirófano, ya estaba muerto. Sí, ya en coma. En esos días comenzó a reactivarse la parte positiva, pero desde ese lado, de aquel lado yo no estoy viendo absolutamente nada, y la moneda está en el aire. Y nos va a afectar a ellos y a nosotros, indudablemente que nos va a afectar. ¿En qué magnitud? Pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ellos qué pierden si se termina el Tratado de Libre Comercio? Estados Unidos, hablando. Lo que ellos dicen, estamos perdiendo, es que los mexicanos, le compramos más a los mexicanos de lo que vendemos. Sí, ellos dicen que tienen un déficit comercial. Y es eso, o sea, lo que quiere es cambiar la ecuación, decir que ellos nos compren más a nosotros. Pero ahí hay un detalle importante, Edgar, porque eso es en referencia al superávit que dice Donald Trump que se está perdiendo en Estados Unidos.
Pero yo pienso que cuando tienes una región donde hay 3 países, un tratado de libre comercio, hay ciertos productos que son indispensables para ellos, incluyendo inclusive la mano de obra. Entonces, de tal manera de que el resultado de tus compras, exportaciones o importaciones, pues primero tienes que cubrir la necesidad que tienes de ciertos productos o cierta materia y todo eso, y después esperar que haya un superávit, ¿no? O haya un déficit, ¿no? Pero hay ciertas cosas que Estados Unidos requiere todavía de México, ¿no? Pero lo que dice Donald Trump es que el proceso de integración o el Telecán con México, nosotros le quitamos 1 millón de empleos de la industria automotriz. Y no solamente, ahí también hay otra bueno, eso es lo que él está señalando. Ajá. O sea, yo nada más estoy planteando el argumento que ellos dan. Entonces, la única manera que nosotros volvamos a conseguir otra vez esa generación de empleos es cerrando mi economía y diseñando una política fiscal, reducir el impuesto sobre la renta de las empresas, de los corporativos, disminuir, antes se pagaba el 30%, 30 y tantos por ciento, ahora se está pagando el 21%. Eso, indudablemente, que eso va a jalar algunas empresas de Estados Unidos, aquí se van a ir a los Estados Unidos, porque además hay una bonificación de repatriación de ganancias de las empresas que están fuera de los Estados Unidos. O sea, lo que quiere hacer Donald Trump de manera muy sencilla es sellar su economía, romper con el Tratado de Libre Comercio para él generar su crecimiento y la generación de empleo. Y lo más impresionante, en 2017 Estados Unidos tuvo un crecimiento casi del 4%. Parecería que es una política internacional, digo, por el Brexit, el caso de Gran Bretaña, están todos ya haciendo se lo convierte en mismo, proteccionismo de todos los países, proteger todas sus... ¿Y eso es correcto o incorrecto? Lo que pasa es Pero que... déjame nada más hacerte una observación, porque dice lo que quiere Donald Trump y dice que ha perdido empleos Donald Trump, pero hay que estar conscientes de que hay ciertos oficios en la cuestión agrícola, también creo por la cuestión de salarios en la cuestión automotriz, donde ni en Estados Unidos lo van a querer hacer los trabajadores norteamericanos, ni tampoco van a tener que pagar más por esa mano de obra. Entonces no es tan sencillo como decir, ¿sabes qué? Quiero recuperar el 1 millón de empleos que he perdido. No, porque ¿a qué costo? ¿No? Llaman una política política migratoria condicionada. Entonces dicen, sí, pueden entrar los campesinos de México a trabajar 4 o 5 meses y luego van para atrás. ¿Van para atrás otra vez? O sea, otra vez. Esa es parte de una estrategia, como tú bien lo señalas, de sellar las economías, y es una tendencia a nivel internacional. Lo vimos con el Brexit, lo vemos con Estados Unidos, porque sucede un fenómeno en el proceso de globalización. Tú antes pensabas que los ricos eran muy ricos y no había pobres en Estados Unidos, y esa era la visión que teníamos todos. Sí. Pues resulta que también en Estados Unidos, en esos últimos 10 años, 20 años, se generó una capa de pobres bastante fuertes. Entonces ahorita hay mucha pobreza en Estados Unidos. Estamos hablando casi de 10 millones de gente que no tiene ni casa, ni trabajo, ni ningún tipo de oportunidad. Pues una cantidad importante. Sí. Acuérdate que todo ese centro industrial de Estados Unidos pues está deshecho. Entonces parte de los votos que obtuvo Donald Trump es precisamente para convencer a su electorado de que él iba a generar empleos de ese sector industrial que tiene que ver con Michigan, que tiene que ver con Detroit, que tiene que ver con toda esta área. Entonces lo que está haciendo es jugar su política, cosa que nosotros deberíamos de comenzar a diseñar estrategias, porque seguramente que él lo va a hacer. Pues ya convenció en el Congreso de que se autorizara la política fiscal, que lo veíamos muy lejos el año pasado. Sí. Y resulta que le están saliendo bien también las cosas. ¿El primer gran logro de Trump? El primer gran logro, sí, perdió la parte esa de salud, pero ganó en esa parte de política fiscal, y que le da mucho oxígeno, le da mucho respiro. Y ya conocemos a Donald Trump, cuando se siente ganador, pues aplasta al vencedor. Sí, ¿no? Exactamente lo que podría ocurrir. Aquí, doctor, en este sentido, el Tratado de Libre Comercio obviamente atañe, ya veíamos ahí el asunto de Estados Unidos, de México, mejor dicho, en la economía que tanto impacta. Sonora, en específico el estado de Sonora, obviamente a México le impacta, pero Sonora, por ser estado fronterizo, ¿le impacta más todavía que al resto del país o estamos igual? Sí impacta. Es cualquier estado de la frontera con Estados Unidos, los 6 estados que están colindando con los 4 estados sureños de Estados Unidos, tienen un impacto, ¿no? De hecho, quien ha tenido más impacto de los 6 estados es Sonora, lo dicen los datos.
Es un problema, el tratado sí es un problema en la cuestión de la renegociación, por lo siguiente. Focalizándonos en la industria de bienes intermedios, que si nos vamos en términos de país, México ha estado importando de Estados Unidos aproximadamente desde 1991 el 77% de los bienes intermedios de Estados Unidos, ¿sí? Que son los que se utilizan para los procesos productivos aquí en México, lo que le llaman el ensamble o el armado de ciertos productos. Si nos vamos al caso del sector automotriz, aquí está la extracción de algunos metales, de algunos minerales, se exportan, pero viene, lo vamos a poner así, viene Stephen y Johnny a México, ¿sí? Sí. Extraen lo que son los metales. Posteriormente, Johnny se lo tiene que vender a Johnny, o Stephen a Stephen, o Stephen a Johnny. Lo transforman, hay un proceso de transformación industrial que genera valor agregado y genera impuesto en Estados Unidos, y posteriormente Johnny y Stephen lo regresan a México para que lo ensamblen. ¿Y quién lo va a ensamblar? Pues las empresas de Johnny, y van a utilizar a Juan para que trabaje. ¿Ok? Entonces, posteriormente, ya que se tiene el automóvil armado o ensamblado por Juan, pero propiedad de Johnny, se regresa a Johnny y a Stephen. Ese es el juego. Entonces está adquiriendo ese 77% de los bienes intermedios. Aquí se tiene que dar una reconfiguración. No estar esperando que la política monetaria, una normalización que está ya planteando lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos, de incrementos de la tasa de interés, 3 incrementos para 2018, 3 incrementos para 2019, que por respuesta el Banco de México va a tener que incrementar aún más la tasa de interés del 7.25 que se incrementó el 14 de diciembre a 3 incrementos para cerrar este diciembre en 8%, y que pueda cerrar inclusive en 9% para finales de 2019, contraer aún más la actividad económica. Además, la política fiscal, bajando los impuestos corporativos del 35 al 21%, que en el mediano y largo plazo van a irse empresas americanas y canadienses hacia Estados Unidos, pero no únicamente americanas y estadounidenses, sino otro tipo de empresas que ya están en México, que pueden ser japonesas, chinas, etcétera, por lo atractivo del impuesto. Pero la cuestión de los bienes intermedios es fundamental porque se tienen que producir aquí en Sonora, o se tienen que producir en los estados fronterizos. Negociar para que se produzcan esos bienes intermedios, se genere el valor agregado aquí y se generen los impuestos para la economía mexicana. No estar esperando que los bienes intermedios vengan de Estados Unidos o vengan de Canadá, sino que si ya tenemos aquí los metales, si tenemos todos los derivados del petróleo, que la industria de bienes intermedios esté aquí en nuestro país, que es la que realmente va a generar un valor agregado y que se conecte con esas pequeñas, medianas y microempresas que hay en Sonora y en toda la frontera y en todo el país para generar todo un ecosistema económico muy fértil para poder desarrollar aún más este país. Pues esta parte de lo que se debería de hacer precisamente con este asunto del Tratado de Libre Comercio, lo que se viene. Y ya estamos en la recta final de esta emisión de Encuentro de Ideas. Germán Palafox, ¿algún comentario final? Me gustaría que hiciera algún tipo de reflexión sobre este 2018, sobre todo algún mensaje a las familias sonorenses, las familias aquí de Hermosillo, algún tipo de consejo, qué es lo que hacer, porque hay mucha gente que gasta de más, hay mucha gente que obviamente la tarjeta de crédito la pone como una extensión de su salario, de su sueldo. ¿Qué recomendar en un año 2018, año electoral, y con todos los detalles que han mencionado ustedes? Yo le pediría primero que cuidaran su centro laboral. Creo que los trabajos deben de ser cuidados, no solamente cuidados, sino también se debe de capacitar para poder que genere mayor valor a la empresa y a las mercancías, y con eso va a incrementar su salario. Entonces, mantener su empleo y capacitarse. La capacitación es clave para cualquier familia. Segundo, como tú bien lo señalas, no hacer gastos superfluos, que sean gastos que se requieren de acuerdo a las necesidades de la familia, utilizar más transportes colectivos, compras colectivas, para que así disminuyan los precios de los productos. ¿Cómo anda la gasolina ahorita? ¿Cómo anda la gasolina? Entonces tenemos que aprovechar en estas estrategias que muchas amas de casa y padres utilizan el transporte público. Nosotros también, cuando transitamos solos, pues acompañar
pues a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, para poder hacer un trabajo colectivo. Hemos olvidado esa parte de la solidaridad, de ser acompañamientos colectivos, que es muy importante, ¿no? En esos momentos, cuando la economía pega muy fuerte, nos aislamos de una manera y nos cerramos completamente. Y yo creo que deberíamos hacer todo lo contrario. Perfecto. ¿Contador? Sí, prácticamente dijo los más importantes acá, Germán. Coincido con él el 100%. No, yo agregaría precisamente los gastos superfluos, hacer compras inteligentes y de ser posible manejarse con un presupuesto. No puedes gastar más del ingreso que no tengas, aparte de buscar más fuentes de ingresos, ¿no? Y un aspecto importante también es las tarjetas de crédito o cualquier tipo de crédito de deuda, pues posponerlas para mejores épocas, porque este año, al menos el primer semestre, va a estar muy inestable, muy volátil, no sabemos qué va a pasar, hay muchas cuestiones económicas, Tratado de Libre Comercio, la cuestión de la reforma fiscal, la cuestión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que son factores externos, pero pegan muy duro a la economía nacional, ¿no? Pues dependemos de ellos, ¿no? Entonces, te digo, esos conceptos de compras inteligentes, no usar mucho la tarjeta de crédito, es posible hacer un presupuesto e irse midiendo muy bien con los gastos que se están teniendo. Perfecto, muy bien. Pues está llevándolos tranquilo con el asunto de los gastos. Doctor, ¿algún mensaje final, alguna reflexión hacia nuestros amigos que nos están viendo en Encuentro de Ideas? Ante la incertidumbre, pues hay que ser cauteloso. Eso es fundamental. Si vemos que hay volatilidad, como lo comentó el contador Campbell hace un momento, pues sí, que van a ver una depreciación en el primer semestre del año, que va a estar por la incertidumbre de esta política fiscal y monetaria en Estados Unidos y por la modernización del Tratado de Libre Comercio América del Norte, que puede ser que el dólar se vaya a 21, 22 pesos, además el fenómeno del proceso electoral en nuestro país y los incrementos de tasa de interés, el incremento de los impuestos, el IEPS sobre todo, que se tocó hace un momento, directo a la gasolina y al gas butano. No se habla del gas butano, pero también está ahí. Entonces, ante ese fenómeno hay que cuidar el dinero, hay que utilizar estrategias de ir a los mercados convencionales que hay en la ciudad y hacer esas compras colectivas, no tanto ir a los otros supermercados, que ahí es donde se paga aún más, está entre un 10 y un 15% más caro que en un mercado convencional los productos. Tratar de ir a esos mercados, tratar de utilizar el transporte público aún más, o caminar, o utilizar bicicleta, pero sabemos que la ciudad muchas veces no está diseñada para eso. Y también cuestiones de reservarse con las tarjetas de crédito, enmarcarlas, no utilizarlas por la tasa de interés que se va a tener, y ser muy cauteloso, insisto, en esas decisiones para tener mejores definiciones en materia presupuestal. Perfecto. Nos faltaría, Edgar, un punto que a lo mejor se nos está escapando. Nosotros que estamos en un estado fronterizo, apoyar mucho el consumo interno, de hecho... No ir tanto al otro lado. Así es, entonces, porque primero por la cuestión del tipo de cambio, que son, a lo mejor hay muchos productos mexicanos o sonorenses que pueden sustituir las compras en el extranjero. Que son de calidad. Así, son de calidad, inclusive muchas veces a mejor precio, ¿no? Entonces, también pues tratar de controlar un poquito la cuestión de salidas al extranjero a gastos, a hacer compras, ¿no? Pero a veces el mercado interno, y en muchas de las ocasiones el mercado interno sube los precios. Entonces, en el concepto de solidaridad, pues vamos sumándonos, bajan los precios, para que la gente consuma. Para que la gente consuma, pero no todo lo contrario. Entonces, yo creo que en esa parte solidaria, esa parte del mensaje de decir, bueno, vamos trabajando conjuntamente, pues ustedes bájenle un poco a los precios de los productos, no nos vamos a la frontera, como bien señala el contador, y la economía local comienza a generar su crecimiento. Perfecto, pues ahí están los conceptos y también las recomendaciones para cada uno de nosotros aquí en este año 2018, año de mucha incertidumbre, ya lo escuchamos, la moneda está en el aire, me quedo con ese concepto que maneja Germán Palafox en el Tratado de Comercio. Yo creo que en todo, en general, obviamente la incertidumbre económica aquí en nuestro país de cara en este proceso electoral 2018 nos tiene todos al pendiente, obviamente, de todo tipo de noticias en materia económica. Germán Palafox, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gustazo haberlo tenido por acá. Igualmente. Gracias a Germán Palafox Moyers, al contador público Ernesto Campbell. Muchísimas gracias, contador. Okay, gracias a ti, Edgar. Al contrario, gracias, contador. Joel Espejel, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros y gracias a todos ustedes por vernos. Como siempre, a nombre del incansable, cuídese mucho. El próximo jueves, una nueva emisión de Encuentro de Ideas.